todos, muy buenas, soy Juan Ignacio Pinedo y hoy vamos a hablar sobre la batalla de Trafalgar. Quiero dar las gracias a la Real Liga Naval Española y al almirante Treviño pues por esta gran oportunidad de tratar de una batalla de la que parece que se sabe todo o casi todo, de las circunstancias que se dieron y de lo que ocurrió. Esto pues no es tan así, como veremos ahora. Hay una versión muy extendida, la versión de siempre, pero que no la vamos a repetir. Primero, tampoco tenemos mucho tiempo para tratar tantas cosas que vamos a ver. Pero bueno, es la versión de siempre, la oficial, la que se ha extendido y todo el mundo da por buena. Cuando uno revisa luego las cosas que ocurrieron, pues se encuentra con muchas sorpresas. Vamos a verlas. Por eso vamos a tratar de ver la verdad dónde ha quedado. Lo que sí era cierto es que Napoleón quería conquistar Gran Bretaña. Quería pasar un gran ejército que lo concentra en Boulogne, cerca del paso de Calais. Reúne casi 200.000 efectivos. Esto da lugar a la Gran Armée. La Gran Armée surge precisamente de aquí. Y espera que la flota combinada franco-española, bajo mandos franceses, pues se adueñe del canal y ayude a pasar el ejército a Gran Bretaña. Todo esto, no se nos olvide que hay varios ejércitos europeos que están camino de Francia. Más en concreto, había 2 austriacos y 1 ruso. Además, había una gran coalición en la que también estaban, aparte de Gran Bretaña, Rusia y Austria, estaban Nápoles y Suecia, y Prusia, que andaba por ahí. Pero Gran Bretaña era pues la gran obsesión del Sire. Su sueño imperial, del pequeño emperador, era desembarco y conquista de la Gran Bretaña, y para eso pues había que elaborar un plan. El plan nunca lo elaboró Napoleón. El plan no es de Napoleón. El plan es de su almirante Latouche-Treville, que era el comandante de la flota en Toulon y que era el almirante probablemente con mayor prestigio de la flota francesa en aquellos momentos. El plan consistía en que se iban a juntar varias flotas, la de Toulon, la de Brest, con el almirante Ganteaume. 21 navíos había en Brest. La escuadra de Roquefort, que cualitativamente era de lo mejor que había, con 5 barcos más, la flota de Ferrol, las escuadras de Cartagena y de Cádiz, todo ello al mando de Latouche-Treville, y el segundo iba a ser Ganteaume. El conocimiento del plan solamente lo tenían 3 personas. Napoleón, el almirante Decrès, que era el ministro de Defensa, y el almirante Latouche-Treville. Pero Latouche-Treville fallece y Napoleón se ve obligado a nombrar un almirante para la flota de Toulon y nombra a Villeneuve. Villeneuve rechazó en varias ocasiones el encargo, pero Napoleón, con eso de que él sabía muy bien elegir a sus hombres, pues dijo que tenía que ser Villeneuve. Y entonces el conocimiento del plan pasa a 3 personas otra vez: Napoleón, Decrès y Ganteaume. Aquí vemos al almirante Latouche-Treville. Y aquí vemos pues los problemas que empezaron ya a producirse. Uno de ellos era que el gran intervencionismo de Napoleón en las cuestiones de la mar, igual que lo hacía en tierra con sus mariscales. Lo que pasa es que aquí había cosas que se le quedaban a él como muy alejadas, que no pensaba en ello. ¿Qué era esto de las mareas, los vientos y las corrientes? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto de que una tormenta afecte a los barcos? ¿Qué es esto de que en los bajos de los barcos pues aparezcan determinadas cosas? Moluscos, yo qué sé, que luego impedía que los barcos fuesen a la velocidad que pudieran ir. En fin, ¿qué es esto también de... Claro, los ejércitos pues comían según avanzaban. Aquí en los barcos pues tenías que llevarlo dentro, aquí nadie se podía bajar. Pero él no era consciente de estas cosas, o no pensaba en ellas, o no les daba importancia, ¿no? Y eso pues hizo que muchas órdenes que se dieron a sus almirantes, y con la poca margen de maniobra que les dejaba, pues produjeran muchas situaciones verdaderamente complicadas.
También está el tipo de mensajes que mandaba Napoleón. Cuando Villeneuve sale de Toulon, le dicen que hay que ir al Caribe a atacar. En ningún momento a Villeneuve se le dice cuál era el plan final, que era pasar la Gran Armée a Gran Bretaña. A Ganton se le dice salir de Brest para ir al Caribe a atacar. A Villeneuve se le dice que cuando llega al Caribe que espere a Ganton, pero que no ataque. Ganton es que no estaba saliendo de Brest, estaba sin poder romper el bloqueo. Así como Villeneuve sí rompe el bloqueo de Toulon y se lo rompe al propio Nelson y se le escapa por segunda vez. La primera fue la batalla del Nilo. Bueno, pues aquí Ganton no podía salir de Brest. Ojo, y Ganton tenía dos cosas importantes. El núcleo principal de la flota, que eso eran 21 navíos que estaban en Brest, más luego también la dirección de la flota combinada. Villeneuve se le dice que espere a Ganton en el Caribe, si no parece que vaya a Cádiz. Luego se le dice a Villeneuve que no, que tiene que ir a Brest a liberar a Ganton. Luego se le dice que no, porque Ganton sigue sin poder salir, que tiene que ir al canal. Y que ante la duda de paso dirigirse a Cádiz. Esta orden la recibe Villeneuve. Y cuando Villeneuve está en Cádiz se le dice que tiene que salir de manera inmediata para dirigirse a Nápoles a apoyar al mariscal Massena, que iba a atacar Nápoles en nombre de Napoleón. El plan, pues esto es lo que conllevaba. 11 barcos en Tolón, con Villeneuve al mando, que era iba a ser el segundo al mando de toda la flota combinada, los 5 de Cartagena, 11 en Cádiz, 14 en Ferrol, los 5 de Roquefort, de Alemán, y los 21 de Brest, de Ganton, que era el mando supremo y el núcleo principal. 6 en Texel y 2 del contraalmirante Magon. Total iban a ser 75 navíos. Este era el plan, 75 navíos. Luego veremos por qué tenía que ser esta cifra. Una cifra que era redonda para poder hacer, entonces sí, el plan que había diseñado la Tourtreville. Entonces Villeneuve sale de Tolón, 11 navíos. Pero de Brest, de Texel y de Roquefort no sale ninguno, eran 32 navíos. Cartagena, cuando llega Villeneuve a Cartagena, le dice a Salcedo que los 5 navíos de Cartagena que no están preparados, no salen. Se queda Villeneuve con 11 navíos. En Cádiz y Ferrol hay 25 a la espera, y Magón que acudirá al final, con 2. Es decir, que ya hay 37 navíos que, de los 75, la mitad, que no hay que hacer nada con ellos. Y lo que hace Villeneuve, pues efectivamente se ciña al plan y va al Caribe. Va al Caribe con 18 navíos, los 11 suyos de Tolón, ninguno de Cartagena, y en Cádiz se le juntan 7. 6 que eran la escuadra de Gravina y un francés. Ya con 18 al Caribe. Y allí, siguiendo las órdenes de Napoleón, las que hemos visto antes, pues espera primero a Ganton, que tenía que llegar con 21, y los 5 de Alemán de Roquefort, y no llega nadie. Y es cuando le dicen que tiene que volver a Europa y liberar de Brest y de Alemán y de Roquefort a las flotas de Ganton y de Alemán. Y vuelve con 20 navíos, que son los 18 que ya trajo el de Europa, más 2 que son del contraalmirante Magón, que se le unen. Son 20 navíos los que vuelven a Europa. La flota combinada de 20 navíos, con tripulaciones agotadas, hambrientas, con grandes desperfectos en los barcos y 1000 enfermos a bordo, llega entonces buscando Roquefort y Brest, pero se encuentra con la interceptación que le hace la flota de Calder, 15 navíos, y da lugar a la batalla de Cabo Finisterre. Bien, entonces tenemos a la flota combinada volviendo del Caribe a Europa, con las órdenes a Villeneuve de ir a Brest para ayudar a romper el bloqueo de Brest para que los 21 barcos de Ganton pudieran salir y Ganton pudiera dirigir la flota combinada para
el objetivo que tenía Cantón, que era ir al Canal de la Mancha para pasar el ejército francés. Están 4 meses en alta mar, la flota combinada, los 20 barcos que volvían, los 11 de Tolón de Villeneuve, más 7 de Cádiz, que se le juntan, 6 de Gravina y un francés, más los 2 de Magón, que se juntan en Caribe. Pero llegan en lamentables condiciones, llegan con 1000 enfermos, y tiene lugar la batalla de Cabo Finisterre contra 15 navíos de la flota de Calder. Bien pertrechados, bien armados, descansados, y ahí tuvo lugar la batalla en la que ahí se producen 500 bajas en la flota combinada y se pierden en la propia batalla 2 navíos que son capturados por los británicos y 3 que quedan muy dañados y se quedarán posteriormente en Ferrol. Esto además dio lugar a otra cosa, que es que las órdenes que tenían los británicos en momentos como este, de incertidumbre y de riesgo para Gran Bretaña, pues hace una concentración de flotas al oeste de la isla de Ouessant, enfrente de Brest, es decir, justo en la entrada del canal. Y aquí se juntaron 4 flotas británicas. La de Cornwallis, 21 navíos que estaban bloqueando Brest, la flota de Calder, 15 navíos, la flota de Stirling, que estaba bloqueando Roquefort, y los 11 navíos de Nelson, que habían vuelto de Caribe, habían ido a Cádiz, no habían encontrado a Villeneuve, y Nelson entonces acude a la llamada de Ouessant. Aquí teníamos entonces una concentración de entre 55 y 60 navíos, más la flota de Kate del Mar del Norte, otros 15 navíos aproximadamente. Y esto es con lo que se encuentra Villeneuve. Villeneuve en ese momento tenía 29 navíos. Vimos que vino con 20, pierde 5 por la batalla de Cabo Finisterre, 2 capturados y 3 muy malas condiciones. Y se juntan los 14 de Ferrol, 29 navíos. 29 navíos frente a las 4 flotas británicas concentradas, que sumaban 55 a 60 navíos. Y en ese momento, pues, Villeneuve acude a Cádiz, porque también recibe una orden del emperador de, si no puede pasar, ir a Cádiz. Y hacia allí se dirige Villeneuve. También hay que recordar que entre Cantón y Alemán, es decir, entre Brest y Roquefort, sumaban 26 navíos. No sale ninguno de ellos. No se junta ninguno de ellos a la combinada, y además tenían entre las 2 flotas 4 buques de 3 puentes y 120 cañones, que era una verdadera joya de la marinería francesa. Bueno, aquí tenemos los 11 de Nelson, aquí tenemos Calder, aquí tenemos los 21, realmente, frente a la costa, frente a Brest, los 4 de Collingwood bloqueando Cádiz y los 4 de Older bloqueando Cartagena. Y aquí se juntan, junto el de Stirling, que está aquí, la flota de Stirling, se juntan las 4 flotas británicas más la de Kate. Aquí también se produjo otra circunstancia. Bueno, aquí vemos las flotas británicas cerrando el canal, la entrada del canal, bajo el mando todos de Cornwallis, y la flota de Kate en el otro lado del canal. Es decir, que en ese momento, cuando Villeneuve va a Cádiz, va con 29 barcos, los que hemos visto, los 15 que a él le quedan después de la batalla de Cabo Finisterre, con los 5 perdidos, y los 14 de Ferrol, 29. Más los 4 de Cádiz de Álava, suma los 33. No se van a juntar en ningún momento los 21 de Brest, 5 de Alemán, 5 de Cartagena y 6 de Texel. 37. 33 de la flota combinada, 37 que no se juntarán, y los 5 perdidos en la batalla de Cabo Finisterre. Total son los 75 barcos que tienen que haber formado la flota combinada. Y aquí tenemos otra circunstancia importante, que es que en ese momento también estaban llegando 3 ejércitos enemigos, 2 austriacos y uno, el de Kutuzov, para entrar a Francia.
si Napoleón le hubiera pasado a Gran Bretaña, 3 ejércitos enemigos estaban a las puertas de Francia. Y no le quedó otro remedio a Napoleón que olvidarse de los planes de Gran Bretaña. No fue tanto el comportamiento de Villeneuve, sino que dos ejércitos austriacos y uno ruso iban a atacar Francia. De hecho, uno de los austriacos, bajo el mando del mariscal Mack, estaba realmente a las puertas de Francia. Y ahí es cuando toma la decisión Napoleón, repito, no tanto por Villeneuve, sino por no tener la flota y no poder pasar al ejército francés a Gran Bretaña, sino porque los enemigos estaban llamando a las puertas de Francia y Francia estaba pues bastante ya desguarnecida, ¿no? De hecho, días antes de la batalla de Trafalgar tuvo lugar la batalla de Ulm, que fue la batalla de los franceses contra el primer ejército austriaco, el del mariscal Mack, y unas semanas después, en diciembre, tuvo lugar la batalla de Austerlitz, de los 3 emperadores, cuando el ejército francés derrota al segundo ejército austriaco y el ejército ruso, primer ejército ruso. Por lo tanto, aquí tenemos en la flota combinada, ya en Cádiz, con 33 navíos, 18 franceses y 15 españoles que reciben las órdenes de Napoleón de una partida inmediata hacia Nápoles. ¿Por qué? Porque el mariscal Massena estaba atacando Nápoles, que era otro aliado de los austriacos, rusos, británicos y suecos. Y recibe esa orden. Y a la vez da la orden de sustitución de Villeneuve por Rosilly. Y se encamina Rosilly a hacer el cambio. Pero sabiendo que la flota combinada franco-española bajo el mando de Villeneuve había recibido esa orden de salida inmediata para Nápoles. Es decir, se suponía que el cambio de Villeneuve iba a ser después de la campaña de Nápoles. Después de la campaña de Nápoles. La salida de Villeneuve no fue porque llegaba a Rosilly y porque el honor y buscar la flota de Nelson. No. Lo que querían era precisamente evitar a Nelson para cumplir con el mandato de Napoleón de llegar a Nápoles y ayudar al mariscal Massena. Esa fue la verdad. ¿El problema cuál fue? El momento de la salida. No fue en sí la salida. Eso no lo cuestionó nadie, porque la orden era de salida inmediata por parte de Napoleón, sino la inminencia de una gran tormenta. Ese era el verdadero problema. Bueno, sale la flota combinada con la escuadra de observación al mando de Gravina y las escuadras del centro con Álava, Villeneuve y Dumanoir, 7 navíos cada una de ellas, y la de observación con 12. Iban mezclados por países alternos. No iban como antes, que eran agrupaciones por países, por nacionalidades, sino que iban alternos. Esto fue debido al comportamiento dispar que hubo en la batalla de Cabo Finisterre, donde los navíos españoles pues actúan con determinación y los franceses pues no estuvieron tanto ahí. Este es el ataque británico en 2 columnas. La columna de Collingwood, la de Sotavento, que se va a meter entre la escuadra de observación y la escuadra de Álava, y la de Nelson, la de Barlovento, que se mete entre la de Villeneuve y la de Dumanoir, para quitar lo que en ese momento, después del viraje por redondo, iba a ser la escuadra de retaguardia. La escuadra de vanguardia, perdón. Es retaguardia inicialmente y al viraje por redondo se queda en la retaguardia. Esta es la batalla de Cabo Finisterre, donde Calder hace un ataque en columna para romper la línea y donde la respuesta de Gravina fue precisamente el viraje por redondo. Esto no es Trafalgar, esto es Camperdown, que fue en 1707, donde con el almirante Duncan, un ataque de 2 columnas británicas para romper la línea enemiga. Y esto fue la batalla de los Santos con Rodney, donde se pasa de una confrontación por líneas, como era hasta entonces, a una ruptura en columnas de la línea enemiga. Es decir, que realmente se estaba utilizando con cierta profusión la ruptura de la línea por columnas en la flota británica desde tiempo antes y por varios almirantes. Fue John Clare en 1779 quien lo populariza entre los almirantes ingleses. Era un teórico inglés muy reputado,
Y él se basa en los estudios de Paul Host, un francés de Brest, que ha sido considerado uno de los más grandes tácticos franceses. Él habla por primera vez de cortar la línea y de las contramedidas para evitarlo, como el viraje por redondo. Realmente no estamos hablando de un invento de Nelson, sino que ya tenía más de 100 años esta técnica y era utilizada, repito, con cierta profusión por los almirantes británicos. Vemos, por tanto, que el ataque de 2 columnas de Nelson no fue un invento de Nelson, sino que era una táctica utilizada por los almirantes británicos de mucho tiempo antes. De hecho, hemos visto varias de las batallas en las que se emplearon. Fueron más batallas, ¿no? Pero bueno, es una técnica que se utilizaba con cierta profusión por varios almirantes británicos, como hemos dicho. Y vino la contramedida de Villeneuve, el viraje por redondo. Era la contramedida más adecuada frente a un ataque de estas características. Lo que pasa es que quizás no era el momento de haberlo hecho. Hay varias circunstancias ahí que se daban. Primero, la impresión de una huida hacia Cádiz. Eso bajaba la moral de la gente. Un escaso viento reinante. Mar tendida de poniente. Bueno, llevó mucho tiempo el hacerlo. Se perdió la simultaneidad y la formación. Los barcos se quedan con escasa arrancada, con olas muy altas y mucha mar tendida de fondo. Y barcos se quedan apelotonados y otros se quedan sotaventeados. Un desastre. Además, la flota británica estaba a barlovento. Y además, la flota combinada estaba entre la británica y la costa. Mal sitio para hacer esta maniobra. Y mal momento. Hubo también un rechazo a la petición de Gravina de maniobrar toda la escuadra de observación, los 12 barcos, de manera independiente. Y luego la escuadra de Dimanoir, que era la vanguardia que quedaba muy lejana y que no acude a la llamada de Villeneuve de ir al centro, al combate. No entran en combate. Además había otras características que se dieron allí en la batalla, técnicas también, que también influyeron. Las carronadas británicas, que hacían una verdadera masacre en los barcos enemigos, en las cubiertas de los barcos enemigos, los barcos de la flota combinada, cuando estaban a poca distancia. Bombas a chique de doble émbolo que llevaban prácticamente todos los barcos británicos. Y muchos británicos siempre han dicho que eso evitó que muchos barcos de la flota de Nelson se fueran a pique. Y todos los barcos británicos sí que actuaron en combate. No ocurrió lo mismo con la flota combinada, como luego veremos. Hubo 10 navíos que no combatieron prácticamente en la flota combinada. En combate realmente entraron 23. Se produjo la huida de Dimanoir con 4 navíos, de los que no entraron, como hemos dicho, en combate. Otros 6 navíos parecía que se incorporaban, pero tampoco fue así, como luego veremos. Algunos sí, pero otros no. Se fueron directamente al grupo que estaba formando Gravina para volver a Cádiz. Y los británicos tenían barcos de 3 puentes, tenían 7. La flota combinada tenía 3. El Príncipe de Asturias y el Santana, de Gravina y de Álava. Y tenía el Rayo, pero que estaba en muy malas condiciones, muy viejo ya. Y luego tenía Santísima Trinidad, había una gran diferencia. Y luego estaba también la no aparición de la escuadra de Alemán, de Roquefort, que tenía la orden de juntarse con la combinada. Eran 5 barcos, uno de ellos de 3 puentes, que no se juntaron en ningún momento. Y los 5 que perdió la flota combinada como consecuencia de la batalla de Cabo Finisterre. Hubieran sido 10 navíos más a sumar. La batalla de Cabo Finisterre fue ya un primer comienzo del desastre de Trafalgar. Quitó esos 5 barcos a la flota combinada y dio ese tiempo que dijimos antes que impidió que la flota combinada pasase por el canal cuando se hizo la concentración de las 4 flotas inglesas. Se produjeron también otras circunstancias en la batalla. Aquí vemos los 4 navíos que hemos dicho antes de vanguardia que se van con Dimanoir, no entraron prácticamente en combate. Aquí tenemos 3 que se iban al centro, el San Agustín, San Francisco de Asís y Rayo. San Agustín sí iba de verdad al centro para ayudar al Santísima Trinidad y al Bucenter, pero el Rayo y el San Francisco de Asís pasan por detrás de toda la línea de la flota franco-española para unirse al grupo de Gravina.
La diferencia está en que entre San Francisco de Asís y el Rayo, al final de la batalla, cuando llegan a Cádiz, bueno, pues tenían, no llegaban a 15 muertos, y el San Agustín, que se acude al centro de la batalla, tuvo 180 muertos y 200 heridos. Y el Intrépido y el Neptuno, de Infernet y de Valdés, sí van al centro a ayudar también a intentar ayudar a la Santísima Trinidad y al Bucenter. Se produjo también otra circunstancia aquí, como vemos, en el que el Neptuno y el San Leandro del centro y el San Justo salen de la batalla y van al grupo de Gravina. El San Justo tuvo 0 muertos, el San Leandro tuvo 8 y el Neptuno tuvo 15 porque recibió una andanada cuando pasó por aquí del Temerer. Y sin embargo el Indotable, que sí se queda a ayudar al Santa Ana, él sí se queda, tuvo 800 muertos y fue hundido. Vemos una actuación muy dispar de los barcos. Si analizamos ahora por escuadras, vemos que los navíos que fueron, los 5 navíos españoles que fueron con Gravina a Cádiz, estamos quitando al Príncipe de Asturias, tuvieron de media 7 muertos y 17 heridos. Si cogemos el resto de la flota española, 10 navíos, tuvieron 99 muertos y 131 heridos. Esto nos da idea de la disparidad que hubo de comportamiento. En la flota francesa, los navíos de Dimanoir, los 4 que huyen, 8 muertos y 13 heridos. Y los navíos que van con Gravina a Cádiz, de los franceses, hubo uno que vimos antes que prácticamente no intervino en la batalla, con esos 15 muertos de la andanada del Temerer, pero los otros sí intervienen y sí van, después de haber intervenido en la batalla, tuvieron 46 muertos y 17 heridos. Los que sí se quedan todo el tiempo en la batalla fueron 9 barcos franceses con 358 muertos y 78 heridos. Vemos una gran disparidad en el comportamiento. De hecho, cogemos los 5 navíos españoles del grupo de Gravina, repito, quitamos al Príncipe de Asturias, cogemos los 4 de Dimanoir y cogemos uno, el que vimos antes, de la flota francesa que se unió al grupo de Gravina, y tenemos 10 navíos que prácticamente no combatieron. 10 navíos que prácticamente no combatieron. Entre los 6 que hemos visto, 5 más 1 del grupo de Gravina a Cádiz y los 4 de Dimanoir, 10 navíos que prácticamente no combatieron, con 7 muertos, 8 muertos de media y 17 o 13 heridos de media, cuando el resto vemos los números que han tenido, ¿no? Esto restó 10 navíos a la flota franco-española. Es decir, la flota combinada no combatió con 33 navíos, combatió con 23 navíos. Esto dio lugar a varias actuaciones, podemos decir que heroicas. Yo destacaría 5 de ellas. El póker de ases, que son Cosme también de Churruca. Él va junto al Príncipe de Asturias, en el San Juan de Nepomuceno, y es el que se queda para permitir que el grupo de Gravina pueda irse para Cádiz. De hecho, él combate contra 6-7 barcos ingleses. Los barcos ingleses combaten contra él porque tampoco había en ese momento ningún otro barco de la flota combinada que estuviese allí en vanguardia. Era el de Churruca el que estaba. Y pasó lo mismo un poco en el centro. Con Dioniso de Calagaliano él cierra también el centro para permitir esa marcha del grupo de Gravina, y los dos fallecen heroicamente. Está también Valdés e Infernet. Valdés e Infernet, que son los dos que acuden a la llamada de Villeneuve desde la vanguardia. Dimanoir siempre dijo que nunca había visto la llamada de Villeneuve. En cambio, Valdés y Infernet sí confirmaron que la habían visto, estando ellos más alejados de Villeneuve que el propio Dimanoir. Por lo tanto, si ellos lo vieron, Dimanoir lo tuvo que también ver y mintió. Y luego está Lucas a bordo del Redoutable, que casi consigue hacerse con él Victory. Él tenía la reputación de tener el barco con mejor fusilería. Él había entrenado a sus marineros en la fusilería, y de hecho estaba arrasando la cubierta del Victory. Hay un momento que va a hacer el ataque para hacerse cargo del Victory. El Victory casi se pierde, y es el Temerer, el segundo de la columna de Nelson, que llega en ese momento, hace una andanada tremenda donde mata a más de 500 marineros tripulantes del Redoutable.
y en ese momento se consigue hacerse con el reductable. Muchos británicos siempre han dicho que fue gracias al Temeraire que se consiguió salvar la batalla, consiguió ganar la batalla de Trafalgar. Y luego tenemos, he puesto también a Cosmao. Cosmao sí combate al principio en la batalla, después se junta al grupo de Gravina, pero al día siguiente vuelve con 5 navíos, 5 de los que habían llegado prácticamente intactos a Cádiz, llega para hacerse con algunos barcos franco-españoles para recapturarlos. Entre ellos consigue recapturar, por ejemplo, pues al Santana. Entonces yo destacaría estos 5 ases más 1 en la batalla, que bueno, pues fueron actos de valor en lo que, como hemos visto antes, repito, de 33 buques de la combinada, realmente combatieron 23. Aquí tenemos bibliografía, que os he puesto 3 hojas, por si, bueno, pues queréis leer más sobre todo esto. Bien, vamos a hacer un recopilatorio de las cosas que hemos visto en la batalla de Trafalgar. Primero, el plan no era de Napoleón, era de La Touche-Treville, que iba a ser el comandante en jefe, pero fallece. Villeneuve no conoce el plan, inicialmente cuando sale de Toulon y cuando está en el Caribe. El comandante iba a ser Danton, el comandante de la flota francesa que estaba en Brest, con 21 navíos. La batalla de Cabo Finisterre fue muy importante, en mi opinión. 5 navíos se pierden por parte de la franco-española, 2 capturados y 3 son dejados en Ferrol en pésimas condiciones, y luego se pierde el tiempo por parte de la franco-española, se gana por parte de la británica para juntar las 4 flotas en la entrada del canal en la isla de USA, más la quinta, la flota de Kate, la del Mar del Norte, unas millas más adentro. Hay 2 flotas importantes que no salen, la de Brest y la de Alemán, que en el fondo son 26 navíos, con 4 barcos de 3 puentes, 120 cañones cada uno. En ningún momento salen. Está también el ataque de los 3 ejércitos, 2 austríacos y 1 ruso, a las puertas de Francia, que hace que Napoleón pues tenga que al final desistir del ataque a suelo británico. Vemos también que la salida de Cádiz es dictada por el propio Napoleón, de salida inmediata para apoyar al mariscal Massena en su ataque a Nápoles. Y vemos también que en la propia batalla hay 10 navíos, 5 españoles y 5 franceses, que prácticamente no combatieron. Combatieron realmente 23 navíos. Y todo esto tiene una influencia fundamental sobre el desarrollo de la batalla, evidentemente. Por último, yo soy de la opinión que Villeneuve no se suicida. Él, cuando vuelve de estar preso en Inglaterra, muere en una fonda camino de París, y muere de 6-7 puñaladas profundas en el pecho. Esto es muy difícil de creer, que alguien se suicide pegándose 7 cuchilladas profundas en el pecho. Nada más que agradeceros el haber atendido esta conferencia, y mi deseo de que os haya podido entretener y aportar alguna luz que os haga pensar también sobre estos detalles que se dieron en la batalla y las circunstancias que se dieron en la batalla de Trafalgar. Muchísimas gracias a todos y hasta otra vez.